Invitamos a todos los asistentes que por favor apaguen sus equipos celulares. Se concentra. La Universidad de Antioquia, a través de sus facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Medicina y Salud Pública, realiza el día de hoy el relanzamiento de la Cátedra Abierta en Seguridad Social, un espacio que busca analizar múltiples temas en el área de seguridad social. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa principal. Luqueli Pineda, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Doctora Julia Andrea Marín, en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Doctora Diana Guerra, en representación de la Personería de Medellín. Jorge Hernán Betancourt, representante del área de Derecho Laboral y Seguridad Social. Jaime León Gañán Chavarría, fundador de la Cátedra Abierta de Seguridad Social. Igualmente saludamos a todos los asistentes, profesores y estudiantes. Invitamos al decano de la Facultad de Salud Pública que les dará unas palabras de bienvenida a esta cátedra. Muy buenas noches para todas y todos. Es una gran alegría poder reactivar la Cátedra Abierta de Seguridad Social a través de una alianza muy potente que se fortalece conjuntamente con la Facultad de Derecho, Medicina, Personería de Medellín, Salud Pública y otras instancias académicas de la universidad. Es muy importante poder seguir debatiendo sobre la problemática que aqueja a la población trabajadora y al sector formal e informal de la economía, en el campo de la salud y de sus derechos. Y estaremos muy pendientes pues, de que tenga la mejor continuidad la cátedra en este nuevo lanzamiento. Está muy cercano este momento a la celebración del Día Nacional de Salubrista, que ocurrió el sábado 25 de agosto. Tuvimos unos eventos interesantes en todo el país, el 24, que se hizo en homenaje a líderes sociales, salubristas
comprometidos que hace ya 31 años fueron asesinados por la violencia que ha tenido nuestro país y que esperamos que cada vez sea menor y que no se vuelva a repetir. Bienvenidos nuevamente, están en su casa y los seguiremos esperando siempre en las cátedras hacia adelante. Agradecemos al doctor José Pablo por su intervención e invitamos a Luque Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muy buenas noches. Un saludo a los miembros de la mesa principal, en especial al profesor Jaime Gañán, a todas las personas que hoy nos acompañan en esta reinauguración de la Cátedra de Seguridad Social. Aquí uno podría contar muchas historias, creo yo que de pronto más adelante vamos a tener como la oportunidad de escuchar al profesor Jaime en cómo surge esta cátedra que termina siendo pionera no solamente en la Universidad de Antioquia, sino que es pionera en la ciudad y tal vez pionera en el país, cuando a raíz de todos los debates que se estaban dando en materia de salud, pero también en otros temas relacionados con la seguridad social, se consideró importante iniciar un espacio de reflexión que abordara precisamente estos temas mucho más allá de la clase. Y el profesor Jaime, con su alegría y con su empeño que siempre le ha puesto a todas las cosas, dijo, venga, iniciemos y arranquemos. Y él siempre ha tenido una muy característica y es, así no esté todo. Y él dice, no importa, hagámoslo, vamos. Profe, pero falta para no importa, hagámoslo, vamos. Y arrancó ese proyecto. Y la Cátedra de Seguridad Social se fue convirtiendo en un espacio muy importante de referencia en la universidad y particularmente también terminó siendo un espacio de referencia en salud pública, porque a raíz de algunas dificultades que se nos presentaban en cierto tiempo para poder garantizar la cátedra en la universidad, salud pública nos acogió en este espacio y se vinculó a esta cátedra. Y como toda la vida, a veces en los buenos matrimonios a veces tenemos dificultades, pero a veces también de las dificultades salen experiencias importantes. Y después de esas dificultades, conversando con el decano José Pablo, recuerdo sentados esperando un vuelo para apartado decano, comenzamos a hablar de muchos temas y dijimos qué importante era retomar la cátedra y nos animamos, pensamos en retomar la cátedra y yo le tengo que agradecer mucho hoy al decano José Pablo que acogió la idea, pero además que asumió la tarea de congregarnos no solamente a la Facultad de Derecho, de congregar también al profesor Jaime para que estuviera aquí presente. Yo creo que agradecer mucho eso también al decano y al profesor Jaime que haya aceptado la invitación de estar de aquí. De verdad, me siento muy agradecido de eso, profe, y a las otras profesoras que de alguna manera siempre han estado vinculadas y que están, la profesora Diana Guerra, que es egresada de la facultad, pero que también ha trabajado con la personería de Medellín, particularmente en el observatorio en materia de salud, a la profesora Julia Andrea de la Facultad de Medicina, que también ha estado vinculada con nosotros, la profesora Carolina Montoya, también del área de Seguridad Social, y al profesor Jorge Hernández Cancún, que siempre ha estado impulsando desde el área de Derecho Laboral y de Seguridad Social, desde el área básica de la facultad, estos temas. Aunque es un poco largo, creo que ameritaban esta reinauguración, dar unos agradecimientos muy especiales a todos ustedes. Esperamos que este ciclo de reinauguración, que se caracteriza por un asunto del trabajo en equipo y mancomunado de varias facultades, que de alguna manera tenemos una relación muy directa con los temas de seguridad social y con la personería de Medellín, que como institución cumple una labor fundamental en defensa de los derechos fundamentales. Creemos que este es un espacio que se debe convertir o que debe seguir siendo un espacio muy importante de ciudad y de país en estas reflexiones. Y de nuevo, por último, no me canso de agradecerle al profesor Jaime por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Agradecemos al decano de la Facultad de Derecho por su intervención y le solicitamos a todos los asistentes que estén guardando algún puesto que por favor no dejen disponible, porque afuera todavía hay más personas que desean ingresar a la cátedra. Ahora le damos paso a la profesora Carolina Montoya, que nos hará un resumen de lo que ha sido la Cátedra de Seguridad Social.
Bienvenidos, bienvenidas. Es muy importante para nosotros la asistencia de todos ustedes. No les ajeno el espacio. Esto es un espacio que viene abriéndose desde hace 7 años, desde el 2010. El maestro Jaime, consideró la importancia de tener un espacio de reflexión académica, social. Justamente surge por toda la promoción que generó la expedición de los decretos de emergencia social. El profe observa entonces la necesidad de crear este espacio y convocarnos. Son más de 70 conferencias desde el 2010 hasta el 2017, todas acompañadas por el maestro Jaime Gañán, y por aquí pasaron diferentes conferencistas, magistrados de altas cortes, profesores de la facultad, superintendentes, presidente de Colpensiones, presidente de ADIF, y realmente es muy importante para nosotros rescatar este espacio. Al maestro lo llevamos todos en el corazón. Yo sé que para ustedes es muy importante la reapertura de la cátedra y más aún estar aquí haciéndole el reconocimiento al maestro Gañán, que fue el fundador, la columna vertebral de este espacio académico. Entonces, bueno, seguimos con el evento para que se deleiten también de la conferencia del profesor Juan Carlos Gómez, que nos estará acompañando con todo el tema de antecedentes de riesgos laborales. A continuación, damos la palabra al profesor Jorge Hernán Betancourt, representante de los docentes del área de Derecho Laboral y Seguridad Social, quien extenderá unas palabras de agradecimiento al profesor Jaime León Gañán de Chavarría en el marco de la inauguración de esta cátedra. Buenas noches. Palabras en homenaje al doctor Jaime León Gañán en el marco de la reinauguración de la Cátedra Abierta de Seguridad Social. Señores, señoras, amigos, colegas, señores decanos, cuenta la parábola evangélica que un hombre adinerado debía viajar a un país lejano e inseguro. Colombia me imagino que era, y dejó a sus encargados y criados de su hacienda. Tomó la decisión de repartir unos talentos, entiéndase dinero, tal vez denarios o dólares, qué sé yo, a 3 de sus criados. Así fue como el primer criado le entregó 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. El primero, por su esfuerzo y entusiasmo creativo, logró conseguir otros 5 talentos. El segundo, por su perseverancia y lucha, logró producir otros 2 talentos de los que le fueron entregados. Y el tercero, un hombre temeroso y perezoso, no logró producir ninguno. De regreso de esas tierras lejanas, vino el dueño de la hacienda a pedir cuentas. Y fue que al enterarse de lo ya narrado, llama a los 2 primeros siervos buenos y fieles y los recompensa con lo que ellos habían producido. Por haber sido fieles en lo poco, los constituye fieles en lo mucho, en lo más complejo e importante. Y al tercer siervo lo repudia, precisamente por su falta de entusiasmo y de iniciativa. Apreciado doctor Jaime León Gañán, esta paradigmática y bella parábola o símil evangélico nos permite comprender que en estos 2 siervos fieles está reflejada su vida, y precisamente por ello es que ha logrado metas importantes en su vida. Se te ha sido dada la fidelidad y recompensa de los hombres que trabajan con tesón y ahínco desde abajo, desde lo poco, para construir obras importantes y perdurables como esta cátedra de seguridad social. Quiero resaltar en este justo homenaje que hoy te brindamos con cariño y respeto 5 valores que evidencian absolutamente dignos de resaltar y de emular, y que tal como la parábola son talentos tuyos, entre otros. Primero, respeto y afán por el conocimiento crítico.
Tus logros académicos así lo confirman. Has hecho de la academia tu refugio, tu habitación y tu propio espíritu. Alto sentido y compromiso por la amistad. Eres un gran amigo y a todos los que te hemos rodeado nos has brindado esa amistad sincera y desprevenida que te hace un hombre realmente incondicional. Contigo se puede contar, no sé si con tu plata, pero eso es otro asunto. El respeto por la dignidad humana y sobre todo por los que se encuentran en debilidad manifiesta. Tu ya famoso libro, fruto de tu tesis doctoral, Los muertos de Ley 100, así lo demuestra, pues aunque se trata de una apuesta investigativa y científica, su motivación, a no dudarlo, es precisamente tu conmiseración y tu dolor y pretendida lucha por quienes han padecido esta situación que tú evidencias en que las leyes del mercado se han impuesto abusivamente sobre el derecho fundamental a la salud y a la dignidad humana. Cuarto, tienes un talento especial para enseñar, eres todo un maestro. Transmites con el alma y sin engreimientos propios del doctor a tus alumnos y a quienes hemos acudido a tus conocimientos en innumerables ocasiones. Quinto, eres diligente, ejecutivo y emprendedor. Esta cátedra abierta a todos de seguridad social es fruto de tu talento creador y emprendedor. Con la perseverancia y la fe del carbonero, fuiste construyendo día tras día este espacio académico, social y científico tan importante para nuestra ciudad y nuestro país, valiéndote hábilmente de todos tus contactos con valiosos académicos privados de sueldo. No solo del derecho, sino también expertos en medicina, en economía, en salud pública, etc. Muchos de los cuales hoy nos honran con su presencia, que dicho sea de paso, te colaboran sin interés económico alguno, porque se trataba de ser vos quien sois. Jaime, doctor Gañán, y queremos darte gracias. Muchas gracias por tu labor académica y profesional, por tu amistad, por tu entrega generosa a causas tan nobles como estas. Y en tu honor estamos aquí retomando tus banderas y tu legado intelectual en esta cátedra que tú fundaste y que vuelve a renacer gracias a tu ejemplo tesonero y audaz. Un abrazo y un gran aplauso. Jaime, queremos entregarle este nombre de esta cátedra que hoy estamos adelantando en compañía de las facultades de medicina, de salud pública, de la masonería, de los profesores del área, este reconocimiento a la labor que usted ha hecho en este trabajo pionero de la institución sobre el tema de la seguridad social y de la salud, siempre en perspectiva de defensa de los derechos fundamentales y en particular de las personas más necesitadas. Muchas gracias, profe. Este es un pequeño reconocimiento para la gran labor que usted ha realizado. Muy buenas noches a todos. Voy a empezar diciendo que porque Hernán se ganó el préstamo. No pensé que estaba hablando de mí. No, muy conmovido. Muchas gracias. Mucha alegría de ver este auditorio tan lleno como lo vimos siempre. 70 cátedras, no sabía que eran 70. Increíble. Muy alegre de compartir con ustedes la cátedra. Este reconocimiento lo quiero compartir en el sentido de que la cátedra no sería eso sin ustedes. Las personas que hicieron mío el espacio, que lo vivieron, que lo sintieron, que se emocionaron, que discutieron, que reflexionaron, que creyeron en un espacio de generación, de reflexión, de conocimiento, pero también de ideas, pero también de sentimientos, pero también de clima humano. Quiero agradecer, como se da por ahora, a todas esas personas que vinieron aquí, que nos ayudaron, como Juan Pablo en su momento también,
todo el mundo que lo hicieron solo por la amistad con la facultad, con la amistad con la universidad, también con la amistad conmigo, y que nunca cobraron un solo peso, excepto el alma que llevábamos. De verdad que eso es un cariño muy grande, porque ese es un espíritu de entrega a la comunidad, de entrega a la universidad, de entrega a los derechos, de entrega a ustedes. Quiero también agradecer y compartir la alegría de este homenaje obviamente con mis compañeros del área, mis compañeros de la Antioquia tan querida, mis compañeros de la facultad, que la quiero tanto y les extraño tanto, con la Patricia, que fue siempre una socia, no solamente en ese espacio como personería y como persona, sino como en el espacio del Observatorio por el Derecho Humano a la Salud. Hemos sido hermanos, nacimos en el mismo tiempo y casualmente nacimos juntos en una idea, después me acuerdo acá afuera, en donde hablamos de que bueno, tener espacios de creación y recreación de conocimiento, pero también espacios donde la persona, donde existiera gestión con las personas, y ese fue el espacio del observatorio. A los doctor José Pablo y a la Facultad Nacional de la República, que nos dio la mano, lo que en ese tiempo cuento la historia en la que parecía ser que la agenda que teníamos de la cátedra era la misma agenda que tenían los compañeros de la Antioquia para las piñatas, siempre coincidían. Y tuvimos un momento en que ya con el expositor allá en el auditorio tuvimos que salir corriendo. Entonces en ese espacio de correr llegamos a Salud Pública, que siempre nos acogió con todos sus medios, no solamente en el auditorio, sino con su amistad en la cátedra. Obviamente a Medicina me parece muy bien, excelente la sinergia que se ha hecho entre personería, entre Medicina, entre Salud Pública y Derecho. Agradecerle a Derecho siempre, y a una persona que no está aquí, y a muchas, pero quiero agradecerle a ella, que es Elvira, nuestra comunicadora, que también fue un pilar para que estuviese lloviendo lo que fuera, estábamos haciendo la cátedra aquí. Muy emocionado porque sé que la cátedra va a seguir, porque sé que va a seguir el espacio, porque sé que el objetivo que era generar conocimiento y reflexión sobre los derechos en ese tiempo no fundamentales a la seguridad de la salud va a continuar. De verdad que se me agradece el alma, y a ustedes un millón les pago por estar aquí, por mantener la cátedra, y muchas gracias a todos. Agradecemos al profesor Gañán por sus palabras y por su gestión para esta cátedra. Ahora damos paso a la conferencia inaugural de la Cátedra Abierta en Seguridad Social, Régimen de Protección en Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. El expositor del día de hoy es Juan Carlos Gómez Castaño, abogado y especialista en Derecho de Seguros y en Seguridad Social. Actualmente adelanta estudios en Maestría de Seguridad Social. Es experto en temas de riesgos laborales y ha sido docente del módulo de riesgos laborales en varias universidades de la ciudad. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es muy gratificante volver a este espacio. Como decía el profesor Gañán, en algún momento participamos de él, y precisamente frente al tema de los riesgos laborales. En esa oportunidad hablamos de los sistemas de riesgos laborales latinoamericanos. Al ser hoy la cátedra inaugural, pues quisimos darle un enfoque un poco más general, como una introducción a todo este ciclo de conferencias que se van a hacer en este espacio. De esta manera, entonces, agradecer a la universidad, a las facultades de Medicina, Salud Pública, Derecho, a la personería por esta invitación, especialmente pues, a la profe Carolina Montoya. Y quiero aprovechar también este espacio para dejar un manifiesto frente a la importancia de este espacio en la ciudad, y que sea esta universidad precisamente quien abandere una cátedra abierta de la seguridad social. La seguridad
social hoy es, en mi concepto, el derecho más importante. La seguridad social tiene que ver con los derechos humanos. Y aquí, o sea, esa condición nos cabe absolutamente a todos. ¿Desde cuándo? Desde que estamos en la barriga de la mamá. La protección a la maternidad es una de las actividades del sistema de salud, que es un sistema que nos acompaña durante todo el resto de la vida. Y cuando empezamos, digamos, nuestra etapa productiva, trabajamos, nos enfrentamos a unos riesgos especiales, que son los riesgos del trabajo. La enfermedad y el accidente de trabajo es también, digamos, uno de los pilares del sistema de seguridad social. Y cuando dejamos de ser productivos y ya estamos en esa etapa en la que ojalá todos podamos descansar y disfrutar, viene el sistema de pensiones, una pensión de vejez, o si por algún infortunio antes sufrimos algún tipo de discapacidad, va a ser la pensión de invalidez. Entonces, la seguridad social está inmersa en nuestra vida. La seguridad social ha trascendido a eso. Hoy en la seguridad social hablamos en ese tema en relación con el agua potable, por ejemplo, eso es seguridad social. La erradicación de la pobreza, uno de los objetivos del desarrollo del milenio, que es una de las metas establecidas por las Naciones Unidas al 2030. La seguridad social es un componente fundamental. Entonces, no podemos dejar que este espacio fallezca ni que este espacio muera, y ustedes pues van a ser muy trascendentales en esa tarea. Hoy la conferencia está dirigida precisamente a la rama más antigua de la seguridad social. Y ustedes se preguntarán, pero digamos que la salud es muy importante y la necesitamos desde que nacemos. Pero fue con los riesgos laborales donde el derecho se empezó a preguntar cómo íbamos a proteger los infortunios del trabajo. Los accidentes y las enfermedades siempre han existido con la humanidad, pero cuando pasamos en una etapa muy importante, una etapa de, digamos, de feudalismo, y pasamos a la industrialización, a la máquina, a la industria, se empezaron a provocar los accidentes y los trabajadores se estaban muriendo, los trabajadores estaban quedando inválidos, y las esposas de los trabajadores y sus hijos sin el sustento económico del hogar. Entonces, en ese momento es que surge la seguridad social y se va extendiendo a cada uno de los países. En Colombia, por ejemplo, no fue la excepción. El primer, digamos, sistema de seguridad social fue la Ley de Indemnizaciones de Accidentes de Trabajo, propuesta por el general Rafael Uribe en 1914. Y ya después viene la década de los 40, con todo el boom de la seguridad social y los sistemas universales, y se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y sigue evolucionando, digamos, este tema en ese sentido. Entonces hoy vamos a hablar de manera genérica del régimen de protección de accidentes y de enfermedades laborales. Quiero, en primer lugar, hablar de los antecedentes, porque hoy, como conocemos el régimen de riesgos laborales, nunca fue así. En un principio, el derecho laboral no se había interesado por proteger los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y fue el derecho civil quien entró, digamos, en ese momento a dar respuesta frente a los infortunios del trabajo. Y ese concepto evolucionó hasta lo que hoy conocemos
como los sistemas de riesgos laborales, pero evolucionó un sistema de protección y un sistema de responsabilidad que es específico y que es especial, que es el riesgo profesional, o la teoría del riesgo creado, como también se le conoce. Después de eso vamos a ver el contexto internacional. Siempre es muy importante, y especialmente en los temas de seguridad social, ubicarnos en el contexto internacional. Vamos a mirar cuáles son las normas más importantes, cuáles son los lineamientos que nos han definido esas normas frente al sistema de riesgos laborales. Y me voy a adelantar a una conclusión. Colombia, específicamente en el sistema de riesgos laborales, es un sistema muy avanzado y que cumple con los requerimientos y los estándares internacionales. Posteriormente vamos a hablar de los riesgos laborales sudamericanos, y digamos, a esta región se hizo de una manera consciente, porque pues ahondar en los sistemas de protección mundial, pues digamos, es un poco complejo y se desviaba un poco del objetivo de la charla de hoy. Después vamos a ver el sistema de riesgos laborales colombiano, pero digamos que en la preparación de la conferencia me pareció importante que en esa última parte analizáramos indicadores del sistema de riesgos laborales hoy en Colombia, para hacer algunas anotaciones frente a él, y más bien dentro de la cápita del sistema de riesgos laborales sudamericanos, explicar a grandes rasgos el sistema colombiano y compararlo en algunas de sus características con los otros sistemas de esta región del mundo. Como les decía, los riesgos laborales no se llamaban así desde el principio, y fue la responsabilidad, la doctrina de la responsabilidad civil la que vino a dar respuesta a esa cantidad de accidentes que se generaban cuando apareció la industria de la máquina. Lastimosamente, o no sé si afortunadamente, el derecho civil no respondía a la protección de los trabajadores, porque si ustedes se dan cuenta, o bueno, digamos, clasificarlos de esa manera, los accidentes de trabajo se pueden dar por 4 tipologías: por culpa del empleador, por culpa del trabajador, por un hecho fortuito, una causa extraña, o por los hechos de un tercero, ¿cierto? Y si aplicábamos la doctrina de la responsabilidad civil para proteger en los accidentes del trabajo a los trabajadores, pues digamos que la única de esas tipologías que eventualmente podríamos aplicar iba a ser la culpa del empleador. Pero lo que pasa es que en los accidentes, en las enfermedades, no siempre está la culpa del empleador, la culpa del trabajador también. Y hoy en día en nuestro sistema esa circunstancia o ese elemento de culpabilidad no importa, sigue siendo un accidente, una enfermedad laboral, y está a cargo del sistema de los riesgos laborales cubrir las contingencias que hayan acaecido con ese siniestro. Entonces, lastimosamente, el derecho civil no servía. Y esto se desarrollaba en Francia. Entonces, imagínense ustedes en Francia, con el Código de Napoleón, todos esos franceses puritanos del derecho civil, y hablándoles aquí de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues ellos decían: no, esto no va por acá. Digamos que el precedente de la teoría del riesgo profesional empieza a aparecer en Francia. Eso es, digamos, preciso decirlo de esa manera, porque fueron los franceses quienes más discutieron todo esta teoría. Pero si queremos hablar de los precedentes, nos tenemos que ubicar básicamente en 2 países europeos muy importantes. El primero de ellos fue Alemania, en donde en algunas de sus sentencias esa culpa aquiliana de la doctrina de la responsabilidad civil evolucionó de alguna manera hacia la
culpa por responsabilidad objetiva. Y dicen, digamos, en la doctrina, que el tribunal alemán, en alguna sentencia en relación con un accidente que ocurrió en la línea de ferrocarril de esa época, estamos hablando del siglo XIX, declaró la responsabilidad por el hecho de las cosas, por el simple hecho de la responsabilidad del propietario de la cosa. Y ahí se empieza a construir la responsabilidad objetiva. No importa si hay culpa o no, hay, digamos, circunstancias que generan daños, y el daño, digamos, que genera una obligación correlativa, que es que debe ser reparado por el responsable. Y a los belgas les gustó mucho esa teoría, y ellos, digamos, desde la academia empezaron mucho a desarrollar todo lo relacionado con una teoría de responsabilidad objetiva. No les fue bien, y cuando, digamos, estas ideas pasaban a Francia, pues mucho menos, porque digamos que dentro de la doctrina de responsabilidad civil, el elemento de la culpa era muy importante. Entonces, para un civilista era muy difícil entender que se podía generar daños sin culpa. De hecho, pues en realidad lo que eso ocurría era que era un accidente de responsabilidad. Entonces, de frente a esos precedentes, pues digamos que los franceses finalmente fueron los que la más la desarrollaron, y fueron quienes con la ley de accidentes de trabajo pues implementaron, digamos, la cláusula que hoy conocemos de todos los sistemas de derechos laborales. Pero antes de llegar a la teoría del riesgo grave y la responsabilidad profesional, ¿cómo se desarrollaron esas ideas? Entonces dijeron, bueno, la culpa no nos sirve. Hablemos de la inversión de la carga de la prueba. Entonces digamos que esto ponía en un escenario mucho más favorable al trabajador, porque pues ya no tenía que probar la existencia del contrato de trabajo, no tenía que probar la ocurrencia del accidente, no tenía que probar la culpa del empresario, sino que pues él, con la afirmación de esas dos circunstancias, pues entonces está invirtiendo la carga de la prueba. Volvieron los puritanos franceses y dijeron no, o sea, eso no aplica, la culpa quiniana debe, digamos que quien alega el derecho debe ser quien, digamos, tenga la carga de la prueba en ese sentido. Entonces, digamos que fue rápidamente desechada. Después viene la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es conocida también como la responsabilidad, la teoría belga, porque fue desarrollada por un profesor belga, en donde él hizo una especie de ficción entre el contrato de arrendamiento y el contrato de trabajo. Y él dijo, si en el contrato de arrendamiento existe la obligación por parte del arrendatario de devolver la cosa arrendada en el mismo estado en que le fue entregada, salvo con las, digamos, desgaste natural de las cosas, pues ¿por qué no aplicamos esa misma teoría del contrato de trabajo? En el contrato de trabajo hay un arrendamiento de un trabajador al empresario, y que el empresario tiene la obligación de devolver en el mismo estado en que recibió a ese trabajador a la sociedad. Tuvo muchas críticas a esa teoría porque se estaba entendiendo como un objeto al ser humano. Y digamos que quienes apoyaban la teoría belga, pues lo que decían era que no lo entendieran en un sentido literal, sino que simplemente asumieran que lo que se estaba arrendando era la capacidad del trabajo. Y pues en esa capacidad de trabajo, digamos que tenía que ser, si había un daño, pues reparada en ese orden de ideas. Digamos que siguió exactamente con la misma situación. No era una teoría muy
digamos, no quiero decir jurídica, pero digamos que era como extraña, ¿cierto? Era extraña y adicionalmente a eso, pues, los franceses han sido siempre muy cuidadosos con el tema de las ficciones, aunque digamos que hay muchas instituciones en el derecho que se basan en la ficción, pero no es una figura propia del derecho romano, que es de donde viene, digamos, la mayoría de nuestras legislaciones y, pues, en particular en el derecho francés. Posteriormente, entonces, haciendo digamos, volviendo de alguna manera a ese fallo que hubo en Bélgica, los franceses empiezan a considerar el riesgo, la responsabilidad objetiva dentro del derecho civil. La responsabilidad objetiva que tienen, por ejemplo, los padres de familia pues, de sus hijos, cuando son propietarios de cosas, y estas cosas generan un daño, pues hay un tema de responsabilidad. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir todo lo que fue la doctrina del riesgo profesional y el riesgo creado. Solo cuando los laboralistas, cuando el derecho laboral viene y dice, un momentico, esto es de acá, los infortunios del trabajo son de esta materia, se empieza a elaborar la teoría del riesgo creado, y lo que dicen los laboralistas o los abogados del derecho al trabajo es que la máquina y la industria estaban generando un riesgo específico al cual no estábamos nosotros, las personas, expuestas de una manera natural. O sea, existen los riesgos comunes, las enfermedades comunes, pero la particularidad que sucedía con los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo es que eran producidas por un ambiente que era el trabajo. Y en ese orden de ideas tenía que responsabilizarse al empresario frente a tener unos ambientes de trabajo saludables y, ¿por qué no?, devolver en el mismo estado en que extrajo de esa, digamos, naturalidad al trabajador. Entonces, en las legislaciones se empieza a establecer la responsabilidad, la obligación del empresario de reparar los accidentes y las enfermedades del trabajo. Y a partir de ahí las legislaciones construyen todo el sistema de los riesgos laborales basados en un principio que es muy importante en esta materia, que es la no culpabilidad. Para yo declarar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, yo no necesito identificar el elemento de la culpa. Yo necesito identificar si esa lesión o ese daño causado fue consecuencia natural o directa del ambiente de trabajo o digamos, de la relación de subordinación que existe entre un trabajador y un empresario. La ley francesa de accidentes de trabajo, que fue expedida en 1898, tuvo una discusión muy interesante frente a cómo debería considerarse la responsabilidad del empresario en los accidentes de trabajo. Y en un primer lugar, ellos abogaron porque la indemnización del accidente se haría siempre y cuando ocurriera en el establecimiento de trabajo por cualquier causa. Esa fue una regla que no pasó la aprobación del Congreso de esa época de Francia, porque digamos que limitaba de alguna manera el régimen de protección de este tipo de riesgos. O sea, solo debía ser en el lugar de trabajo, pero ¿qué pasa cuando la orden está dada para que se ejecute por fuera del establecimiento industrial o de la empresa? Esto fue en 1892, la ley es de 1898. Posteriormente, propusieron otra idea. La idea decía que
la responsabilidad del patrono por los accidentes ocurridos a los obreros debía ser cuando estos acaecieran con ocasión de su trabajo. Digamos que ahí se empieza a estructurar de alguna manera hoy una de las reglas que tienen los sistemas de protección en riesgos laborales, y es que tanto de manera directa o indirecta se puede predicar la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente o de la enfermedad. Finalmente, como quedó la ley, dice, pues, inclusive está muy sencilla, la responsabilidad del patrono acaecerá por los accidentes ocurridos por el hecho o con ocasión del trabajo. Y hoy es la misma, casi la misma definición que tenemos de accidente de trabajo en nuestro sistema de riesgos laborales colombiano y en muchos de los sistemas de riesgos laborales sudamericanos, el chileno, digamos el ecuatoriano. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un suceso repentino que causa en un trabajador una lesión y que ocurre por causa o connotación de su trabajo. Eso es básicamente la regla general que manejan todos los sistemas de riesgos laborales. Pues bien, entonces ya definida la responsabilidad del patrono frente a la ocurrencia de los accidentes de trabajo, en 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES, se hace una mención, digamos, no muy profunda, pero sí una mención frente a la protección que debe cubrir el patrono frente a la ocurrencia de accidentes y de enfermedades laborales. Y básicamente lo que nos establecen estas normas es que para hacer efectivo el derecho de la protección de los accidentes y las enfermedades, el patrono se debe comprometer, y los estados en general se deben comprometer a generar unas condiciones de trabajo seguros y saludables. Si ustedes hacen una referencia a lo que está diciendo aquí la norma internacional, estamos hablando simple y llanamente de la salud ocupacional, como hoy se conoce la salud y seguridad en el trabajo, es decir, todo lo que tiene que ver con las normas ocupacionales, toda la obligación de prevención del empleador frente a la ocurrencia de accidentes de trabajo. ¿Qué más exige esa norma? Que haya prevención, tratamiento y control de las enfermedades y de los accidentes. Entonces ya, digamos, estamos pasando a un régimen indemnizatorio. Primero se debe prevenir, usted debe comprometerse con un ambiente de trabajo saludable, debe comprometerse con la prevención de los riesgos del trabajo. Aquí, para hacer una nota muy importante, la prevención de los riesgos del trabajo es una responsabilidad del empleador, no es una responsabilidad, por ejemplo, de las administradoras de riesgos laborales, que a veces se incurre mucho en ese error. Es una obligación clara desde el decreto 1295 del 94, que tiene un aliado experto que será la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Ella es una asesora técnica que ejecuta actividades de promoción y prevención para evitar la ocurrencia de esos accidentes y pues, una vez ocurridos se puedan indemnizar de la mejor manera. Siguiendo con estas dos normas internacionales, aboga porque existe una concesión de prestaciones adecuadas, monetarias o en especie. Hoy, todas las legislaciones basadas en un régimen de seguridad social y de seguro social tienen un régimen prestacional amplio en los sistemas de protección que tratan de enfermedades y accidentes del trabajo. Prestaciones tanto monetarias, que son los subsidios por incapacidad, las pensiones, el auxilio funerario, como prestaciones en especie, que es todo lo relacionado con la asistencia médica y rehabilitación que se demanda
cuando estamos ante la ocurrencia de un accidente o una enfermedad. Y por último hablan del acceso al servicio de las víctimas, de la víctima de accidentes o enfermedades laborales. No solamente prevenir, digamos que debería ser la función principal, prevenir los accidentes, pero luego de ocurridos los accidentes o las enfermedades, tener un sistema de indemnización que permita recuperar a los trabajadores su nivel de ingresos. Y eso tiene que ver mucho con el tema, digamos, económico. Y se conecta mucho también con los objetivos establecidos por las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, erradicar la pobreza. La pobreza es un concepto multidimensional y los sistemas de protección social contribuyen a que las personas que tienen poco no tengan menos y que exista realmente una progresividad. Todo el tema de discapacidad, el sistema de riesgos laborales tiene que ver con la discapacidad. Una persona discapacitada con un 1% o con el 99%. Entonces también el reto está en cómo articular todo esto que hoy ya existe, pero adicionalmente con estas nuevas posturas frente al tema de discapacidad, que es muy importante. Estas normas, en la Declaración de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son unas normas muy generales, pero los riesgos laborales tienen una norma, digamos, específica que será el convenio número 121, la recomendación número 121, que hablan específicamente frente al régimen prestacional en accidentes y enfermedades de trabajo. El convenio 102 es la norma mínima de seguridad social y también hace una referencia a los accidentes de trabajo. Básicamente lo que dice es un poco lo mismo a lo que se habla en la Declaración de los Derechos Humanos y en el PIDES, y es que debe existir actividades de prevención, actividades con las cuales se genere un régimen prestacional para proteger los accidentes y las enfermedades profesionales, y exista también un régimen asistencial y médico para la recuperación de estos pacientes. Pero el convenio 121 ya, digamos, que hace referencia muy puntual digamos, a la forma como deberían adecuarse las legislaciones frente a un sistema de protección de accidentes y enfermedades profesionales. Entonces dicen, mire, ustedes deben tener unas prestaciones monetarias para discapacidad, tanto temporal como permanente. Y volvemos al mismo concepto que hablábamos ahora, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial. Sí, las situaciones cubiertas son los accidentes y las enfermedades del trabajo, pero digamos que pueden haber diferencias en los regímenes. ¿Cuáles son los requisitos de acceso? ¿Cuál es el régimen prestacional y el nivel cuantitativo de las prestaciones? Un poquito pues también de lo que acabamos de ver de las presentaciones con las estadísticas. Digamos que frente al tema de afiliación no hay ninguna diferencia entre los sistemas de riesgos laborales sudamericanos con el colombiano. La afiliación, digamos, que es obligatoria para todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, son trabajadores dependientes, o como se le conoce también en otras legislaciones, los trabajadores por cuenta ajena, todos son afiliados obligatorios en un sistema de riesgos laborales, y eso es una característica similar en todos los sistemas de riesgos. La diferencia radica principalmente en lo que tiene que ver con los afiliados independientes. Y si volvemos como a los antecedentes, y por eso a mí me parece tan importante siempre hablar de los antecedentes, el sistema de riesgos laborales se estructuró basado en la relación de trabajador y empresario, de trabajador y patrón, entre trabajador y empleador, no frente a los independientes o los que trabajan por su propia cuenta. Entonces, esto ha sido un tema bastante duro y es muy reiterado desde el contexto internacional, que estos sistemas de protección deben trascender a cubrir la población que genere una actividad productiva, independientemente del título que ésta tenga. Un contrato de trabajo, un contrato civil, un contrato
comercial, administrativo, o simplemente las personas que tienen su trabajo en su casa. Piensen ustedes en un mecánico que hace reparaciones, tiene su taller en su propia casa, o piensen en el pintor. Entonces, digamos que la diferencia radica en que hay varios países que no tienen legislación frente a la afiliación de los trabajadores independientes. Es decir, ahí básicamente en un indicador frente a la cobertura de la afiliación van a salir muy mal, porque única y exclusivamente aplica para trabajadores dependientes y todo lo que tiene que ver con los servidores públicos. Uruguay, por ejemplo, tiene como afiliados obligatorios tanto a los trabajadores públicos como a los trabajadores privados y, digamos, obliga a ciertos tipos de trabajadores. Los aprendices tengan una remuneración, digamos, los capataces. Son unas, digamos, distinciones muy precisas de trabajadores que obliga también a que hagan una afiliación obligatoria, pero nada se regula frente a la afiliación de los independientes. Paraguay tiene, o sea, no tiene legislación para los independientes. Y en ese sentido Colombia creo que es un sistema muy abanderado, porque pues aunque hace poco podemos afirmar que los independientes tienen, digamos, afiliación práctica al sistema. Aproximadamente desde el 2006 ya existía la afiliación de los independientes a través de las agremiaciones y las asociaciones. Pasa que fue una figura que de pronto no fue muy utilizada en nuestro medio. Frente a las situaciones cubiertas, pues los sistemas de protección de accidentes y enfermedades cubren los accidentes y las enfermedades del trabajo. Pero llama mucho la atención que en todas las legislaciones se cubre también todo lo relacionado con el accidente in itinere, de una manera expresa dentro de la legislación. El accidente in itinere es aquel que se produce en el traslado del trabajador desde su lugar de residencia a su trabajo y viceversa. Ese podría ser otro tema de una cátedra de seguridad social, de los accidentes in itinere, porque no se regulan de la misma manera en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, el accidente in itinere aplica única y exclusivamente cuando el transporte lo produce o lo suministra mejor el empleador. Y eso tiene una razón muy poderosa, vuelvo al tema de los antecedentes, y es porque en Colombia pues, nuestro sistema está basado en el riesgo creado. Entonces, cuando el empleador suministra el transporte, está creando un riesgo. Distinto a que si yo me movilizo en ese mismo trayecto con mi carro particular o en mi vehículo en una moto, pues no se constituye en un accidente de trabajo. Entonces, el accidente in itinere está regulado, pero tiene sus particularidades. En Chile, por ejemplo, no importa si fue suministrado o no por el trabajador. De hecho, ellos tienen unos indicadores muy interesantes frente a los accidentes in itinere, porque ellos tienen una clasificación frente a si fue siendo peatón, si fue en servicio público, si fue en servicio particular, si fue en servicio en un transporte suministrado por el trabajador. En Argentina, por ejemplo, se cubre todos los accidentes que ocurran en el traslado entre el trabajo y el lugar de residencia antes de 2 horas y después de 2 horas del inicio y de la terminación de la jornada de trabajo. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes, porque entonces la discusión después vendrá si ese trabajador, y es la discusión que tienen, por ejemplo, en Argentina, si ese trabajador se desvía de ese trayecto, es una desviación normal o anormal, estará cubierto o no en la temporalidad que ocurre el accidente de trabajo.
Hay unos libros argentinos muy interesantes con frente a ese tema de la exigencia infinita. Frente al tema de requisitos de acceso, me quiero referir ahí a si existen periodos de carencia. Los periodos de carencia nosotros los conocemos muy en detalle por el sistema de salud, pero el sistema de carencias o los regímenes de semanas mínimas de cotización es una, digamos, forma de administración muy usual de los sistemas de seguridad social. ¿Se acuerdan ustedes en salud que teníamos semanas de carencia de 100 semanas para acceder a ciertos servicios, 52, y eso, digamos, fue cambiando hasta que hoy no tenemos sistemas de carencia. El riesgo laboral, la particularidad es que ningún régimen pide semanas mínimas de cotización. De que exista afiliación en el sistema de riesgos laborales, puede acceder de manera inmediata a la prestación de servicios asistenciales y económicos. En el régimen prestacional, cuando uno en un sistema de seguridad social habla del régimen prestacional, está hablando de las prestaciones que cubre ese sistema. Normalmente en los sistemas de seguridad social las prestaciones son de dos tipos y ya lo mencionamos ahora: prestaciones en especie, que en nuestro medio son las prestaciones asistenciales, son los servicios médicos, y las prestaciones económicas o monetarias en el derecho comparado. Todas las legislaciones, por lo general, y esto digamos que es también un cumplimiento de la norma internacional, tienen prestaciones tanto monetarias como en especie, prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Se cubre mínimamente la atención a servicios de salud debido a accidentes y enfermedades profesionales, y en las prestaciones económicas se, digamos, conviven las prestaciones que en nuestro sistema también conocemos, que es la incapacidad temporal, la indemnización permanente parcial, la pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y la auxilio funerario. Digamos que eso no tiene ningún cuento. Lo que realmente diferencia mucho a los sistemas de riesgos laborales es el nivel cuantitativo de las prestaciones. Entonces, mientras en Colombia se reconoce el 100% del ingreso base de cotización en el subsidio por incapacidad temporal, tenemos legislaciones donde solamente se reconoce el 50%, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, o el caso, por ejemplo, de Venezuela, que cubre el 66.6%, que se asemeja al reconocimiento o al porcentaje que reconocemos en el sistema de salud, que es el 66.6%, que de hecho eso tiene una razón de ser también histórica, porque digamos que antes del sistema de seguridad social como lo conocemos hoy en día, este tipo de prestaciones estaban a cargo del patrón, y lo que se, digamos, argumentaban en ese momento era que no era justo que respecto a una incapacidad que había sido generada por un origen común, pues el empleado tuviera que responder al 100% de esa contingencia, y por lo tanto, pues entonces había un porcentaje en el cual debía participar el empleado, y eso quedó así, y hoy en día se discute frente al tema del 66.6%. Brasil tiene una particularidad con las incapacidades temporales, y es que frente a la enfermedad laboral reconoce un porcentaje del 91%, y frente a la incapacidad temporal derivada de un accidente de trabajo la reconoce el 50%. La verdad no entiendo la diferencia, pero digamos que de alguna manera uno puede entender, y ese es un criterio del cual es muy personal,
Digamos que el accidente de trabajo tiene una particularidad y es que es multicausal. Piensen ustedes en un accidente de tránsito que a su vez es un accidente de trabajo. No lo produce el empleador, lo produce un tercero, pero hay responsabilidad. En la enfermedad laboral no. En la enfermedad laboral sí o sí, cuando uno le pone esa chapa, me permiten esa expresión, a la enfermedad que es profesional, lo que usted está diciendo simple y llanamente es que fue como consecuencia de un ambiente de trabajo en donde usted desarrolló la enfermedad. Con culpa o sin culpa, digamos que esa es otra discusión, ¿sí? Hay necesariamente labores y actividades económicas donde los trabajadores se van a enfermar por más trabajo de prevención y de promoción a la salud que usted haga, porque el material con el que trabajan es per se peligroso, entonces van a desarrollar una enfermedad. Hay la importancia de tener un sistema de protección que no mire otras perspectivas diferentes a que haya sido ocurrida con una relación directa en el trabajo. Siguiendo con la incapacidad temporal, no, ya con la indemnización permanente parcial, la indemnización permanente parcial es una prestación monetaria de carácter único que se reconoce en Colombia por la pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 49.9%. ¿Cuál es la finalidad de esa incapacidad? Pues de alguna manera indemnizar esa capacidad residual con la que va a quedar el trabajador, pero tiene una finalidad muy importante y es que ese trabajador debe reincorporarse a la vida laboral y debe reintegrarse a trabajar. Hoy en nuestro sistema es una situación bien complicada porque de alguna manera existe una alta litigiosidad frente a la incapacidad temporal y la indemnización permanente parcial. Se presentan acciones contenciosas, me refiero a acciones judiciales para el reconocimiento de pensiones de invalidez cuando tienen una pérdida de capacidad laboral que es inferior al 50%. La incapacidad temporal hoy en día se ha malinterpretado a mi juicio de alguna manera y tenemos ya una incapacidad que es atemporal. Hay casos de personas incapacitadas temporalmente por 5 o 6 años. En la incapacidad permanente parcial, entonces, en Colombia hay una tabla de indemnizaciones dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, empieza en un 5% y se reconoce 2.5 ingresos bases de liquidación hasta el 49% en donde se reconocen 24 ingresos bases de liquidación. Algunas particularidades de los otros sistemas tenemos Bolivia, reconoce la indemnización permanente parcial entre el 10 y el 25%. A diferencia de Colombia, que arranca desde el 5%, en Bolivia arranca al 10 y termina en el 25%, pero ellos tienen, digamos, unas pensiones de invalidez a partir de la pérdida de capacidad laboral del 25% y atendiendo al equivalente de grado de invalidez, con unas tablas y unos baremos que ellos tienen. En Chile, por ejemplo, la incapacidad permanente parcial está constituida entre el 15 y el 40% y se paga muy similar, digamos, como en Colombia, con un baremo que reconoce hasta 15 veces el ingreso salarial del trabajador por una única vez. Y por ejemplo, Paraguay no reconoce la indemnización permanente parcial y, digamos, solamente reconoce un tipo de pensión a partir de una pérdida de capacidad laboral del 30%. Frente al tema, por ejemplo, de prestaciones, pensiones de invalidez, pensiones de sobreviviente, todos los regímenes tienen, digamos, en los mismos términos las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. La de sobrevivientes se le reconoce a la cónyuge, a los hijos, a hijos inválidos. En Brasil, por ejemplo, se extiende hasta los
hermanos en caso de que haya ausencia de los padres. Y hablando específicamente del nivel cuantitativo de estas prestaciones, les decía pues que en Bolivia se reconoce desde el 25% una pensión. La invalidez en Brasil es del 100%, pero no aplica para toda la población afiliada, sino que siempre y cuando cumple unos requisitos. En Chile, la pérdida de capacidad laboral del 40 y el 70% tiene derecho a una pensión del 35% del ingreso, y mayor al 70% tiene una tasa del 70%. Y en Paraguay la pensión se concede de 10 en 10 a partir de 30, con una tabla de baremos que tienen desde el 22,5% de los ingresos del trabajador hasta el reconocimiento también del 100%. Ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, traigo aquí una información del Ministerio de Salud respecto a indicadores en el sistema de riesgos laborales. La información está desde 1994, el inicio del sistema de seguridad social y legal, y la información es a 2017, donde se muestra aquí, tenemos una población afiliada en el sistema de servicios laborales de 9 millones, casi 10 millones de afiliados, de trabajadores. Digamos que es una cobertura bastante baja, como lo vimos comparado con la información de los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo. Frente a los trabajadores independientes, la estadística arranca desde el 2004, en donde ha habido, digamos, un crecimiento paulatino, y obviamente pues, digamos, con la expedición de la legislación en este sentido, tenemos en el 2017 620.000 trabajadores independientes. Pero digamos que aquí el reto grande está en ampliar la cobertura a esos trabajadores informales y que realmente tengan una conciencia de aseguramiento, y especialmente en lo que tiene que ver con los riesgos del trabajo. Esta es la tasa de muertes en el sistema de riesgos laborales que se han mantenido aproximadamente en, eso es un 5% en los últimos 3 años, ya mantenido estable. Frente a los accidentes calificados como profesionales, la tasa en los últimos 3 años ha descendido y estamos aproximadamente en 5,91. Y esta es una diapositiva muy interesante porque nos muestra realmente la situación en la cual está Colombia, donde tenemos una población total, estamos en censo, ¿cierto? Esta es una información aproximada de 48 millones de personas para el 2017. Ahí se borró el vector de los años, está desde el 2010, es desde el 2010 la información. Y pues tenemos la misma cifra de los 9.700.000 trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales, más o menos la población económicamente activa, es decir, que debería estar en el sistema de riesgos laborales, está aproximadamente en 30 millones, y solamente tenemos 9 millones. Entonces, ahí hay unos retos muy interesantes desde este sistema, un sistema que es un sistema muy acorde con lo que en la legislación internacional se puede tener frente al tema de los modelos de protección en temas de riesgos y accidentes de trabajo. De esta manera pues doy por concluida la conferencia. Les agradezco mucho
su atención y estamos ya pues para desarrollar algunas preguntas que ustedes nos formularon. Muchísimas gracias. Agradeciendo al profesor Juan Carlos por su excelente conferencia, vamos entonces a resolver 3 de las varias preguntas que relacionaron. Todas muy interesantes, pero por efectos de tiempo es necesario filtrarlas. Básicamente preguntan cuál considera usted que son las alternativas para darle solución a las fallas que hoy presenta el sistema de derechos laborales. Preguntan también si la expedición del Estatuto de Trabajo, que ordena el artículo 53 de la Constitución Política, es una solución para llenar las lagunas, los vacíos que se tiene hoy en el sistema de derechos laborales. Y hay unas preguntas específicas, sobre todo en el tema de afiliación de independientes. Básicamente la cobertura de los voluntarios. Entonces podemos como cerrar con esas 3 preguntas. Bien. Digamos que la primera inquietud está relacionada con cuáles, digamos, las medidas para superar los obstáculos hoy que puede presentar el sistema de riesgos laborales. Miren, la verdad, yo pienso que la problemática que tiene el sistema de riesgos laborales es un tema más que va más allá inclusive del derecho, y es frente al tema de cultura. Primero, no tenemos una cultura de aseguramiento. O sea, cuando a nosotros nos dicen que nos debemos asegurar, esa es hoy una de las tendencias a nivel mundial, pues la gente no le gusta y siente que de alguna manera está desperdiciando el dinero cuando está aportando a cualquier sistema de aseguramiento, y eso le aplica también mucho al tema de la seguridad social. En el sistema de riesgos laborales es tan fácil el cubrimiento y que sea un mecanismo apropiado de protección, porque a diferencia de lo que pasa en otros países, el costo del sistema de riesgos laborales en Colombia es bastante bajo. La mayoría de los trabajadores están clasificados en riesgo 1, 2 y 3, y pues una persona de salario mínimo con una clasificación de riesgo 1 está aportando al sistema de riesgos laborales aproximadamente 3.000 pesos. Y usted con 3.000 pesos accede a una posible pensión de invalidez por riesgo profesional que cuesta en una reserva actuarial más o menos 230 millones de pesos. Realmente yo creo que lo que se debe procurar en principio es ampliar la cobertura, porque ampliando la cobertura tenemos más posibilidades de mejora en el sistema de los riesgos laborales. Creo que ese es el más importante. Lo que pasa es que no es una cobertura exclusiva de este sistema, porque como ustedes saben, nuestro sistema de seguridad social integral pues, no debe estar afiliado en los demás. Y cuando ya vamos y miramos cuál es la tasa de cotización en esos otros sistemas, pues realmente aquí sí se paga una tasa bastante alta en los otros sistemas. En pensiones y en salud es bastante alta y cuando se compara con otros sistemas. Entonces, digamos que creo que es un tema trabajar en la cultura del aseguramiento, digamos de entender que tenemos 2 sistemas de indemnización, el régimen común y el régimen laboral. No todo se convierte en laboral, pero creo que principalmente es el tema de cobertura. La otra inquietud, Caro, era con el tema de la cobertura de los independientes voluntarios. Digamos que, como les explicaba en la ponencia, hoy no existe ninguna excusa. No existe ninguna excusa para que un trabajador independiente se afilie de manera voluntaria al
al sistema de riesgos laborales. La legislación ya estaba, faltaba la reglamentación, y digamos que muchas de las excusas que tenían las aseguradoras era que no existía el procedimiento para proceder con la afiliación de estas personas. ¿Desde qué punto de vista eran los inconvenientes que generaban para las administradoras? Básicamente identificar el riesgo hacia el cual iban a estar estas personas cotizando. Y hoy tenemos una tabla de actividades económicas para los trabajos independientes donde perfectamente se puede identificar cuál es el riesgo al cual está asociada la actividad que yo desempeño como trabajador y poder con eso apoyarme en el sistema de riesgos laborales. La afiliación al sistema de riesgos laborales de los independientes, digamos que la única diferencia es el proceso de afiliación. Las coberturas son exactamente iguales como los trabajadores dependientes. Y pues digamos, depende, ¿qué depende? Pues afiliarme, la clase de riesgo a la cual quedo clasificado. Sabemos que una clasificación de riesgo 5 debe ser es una tasa del 6,9% del ingreso base de cotización, es el riesgo más alto, pero en el riesgo 1 es del 0,56, tiene otro numerito, no me acuerdo, en los riesgos laborales. 0.522. Gracias. Hoy existe esa posibilidad, y creo que se une un poquito también con lo que les decía, el tema de cultura de los trabajos independientes. Hay que tener en cuenta también que pues, la afiliación de los voluntarios, hay unos independientes que se afilian de manera voluntaria al sistema, pero hay unos afiliados independientes que son obligatorios al sistema, en los cuales el contratante tiene la obligación de afiliar y pagar la cotización en los riesgos 4 y 5. ¿Sí? Y hay otra situación que me gustaría que ustedes también se fueran con eso, y es la obligación de afiliación en el sistema de riesgos laborales de cualquier contratista, que son hoy afiliados obligatorios, donde es un contrato formal de prestación de servicios, existe la obligación de afiliar al sistema de riesgos laborales. El acto de afiliación es obligatorio para el contratante, no es para el independiente. ¿Que eso pasa? Que normalmente sucede, sí, pero la obligación de afiliación, que no es más que llevar un formulario a una oficina de recepción de documentos de una administradora de riesgos laborales, la tiene que hacer el contratante. Distinto será la obligación de cotización, en los cuales el riesgo 1, 2 y 3 está en cabeza del trabajador independiente, y el riesgo 4 y 5 estará en cabeza del trabajador, del contratante. Les agradezco mucho a todos por la atención y que tengan una buena noche. Agradecemos entonces al profesor Juan Carlos Rubens por su conferencia, a ustedes por su asistencia. Recuerden que el espacio se revive, que esto es una familia cuyo papá es el profesor Jaime Gañán, que continuamos los últimos jueves de cada mes nuestro encuentro aquí a las 6 de la tarde para que se agenden. Seguimos en el ciclo de riesgo laboral. Gracias por su asistencia.